En el extremo más frío y desolado de la península de Kola, en el noroeste de Rusia, se esconde un lugar que parece sacado de una pesadilla. Un sitio que para muchos es una auténtica puerta al infierno. Allí, en medio de tundras heladas y cielos grises, se abre un agujero de apenas 23 centímetros de ancho, pero con más de 12 kilómetros de profundidad. Un pozo que lleva directo al corazón de la Tierra. A simple vista no es más que una boca de acero oxidado cubierta por una pesada tapa metálica. Un círculo silencioso que no grita su historia, pero que para algunos guarda ecos de algo más. Algo que, dicen, no debería haber sido escuchado jamás. Este es el pozo superprofundo de Kola, la excavación más profunda que la humanidad ha logrado hacer en la corteza terrestre. Un proyecto científico que comenzó como un intento por desentrañar los secretos del planeta, pero que con el tiempo se convirtió en un imán de teorías conspirativas, leyendas de terror y rumores de lo paranormal. Hay quienes aseguran que en lo más profundo se grabaron gritos humanos, como si el pozo hubiera abierto accidentalmente un acceso al mismísimo infierno. Otros sostienen que fue simplemente el sonido de la tierra rugiendo, el crujir de las placas tectónicas. Pero ¿qué pasó realmente en Kola? ¿Por qué este lugar, que debería ser un simple hito científico, se convirtió en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX? Hoy vamos a descender, paso a paso, en la historia de este agujero y en la mente de quienes lo cavaron. Un viaje que nos llevará desde los días de la Guerra Fría hasta las leyendas urbanas que todavía circulan en Internet. Prepárate, porque vamos a escuchar el eco de las profundidades y quizás, solo quizás, ese eco nos devuelva algo que no esperábamos. Para entender el pozo de Kola, hay que retroceder a un momento en que el mundo estaba dividido en dos: la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por dominar el cielo y el espacio exterior, también querían conquistar el interior de la Tierra. La lógica era clara: si logras perforar lo suficientemente profundo, puedes llegar a la discontinuidad de Mohorovicic, el límite entre la corteza terrestre y el manto. Alcanzarlo significaría entender mejor los terremotos, la formación de continentes, la historia geológica de la Tierra. Pero más allá de la ciencia, había otro motivo: orgullo nacional. En 1958, los estadounidenses lanzaron el ambicioso Proyecto Mohole, en el que perforaron el fondo del océano cerca de México. Llegaron a una profundidad de 3.5 kilómetros bajo el lecho marino antes de que el proyecto fuera cancelado por problemas de presupuesto. Los soviéticos vieron esto como una oportunidad. Si Estados Unidos había fracasado, ellos podrían ser los primeros en llegar al manto terrestre y demostrar su superioridad científica. Así, en 1970, en lo profundo de la península de Kola, se instaló una torre de perforación de 61 metros de altura. Allí, en medio de un paisaje inhóspito, comenzó la excavación que cambiaría la historia de la geología y alimentaría algunos de los mitos más perturbadores de los años siguientes. Pero perforar no era tan sencillo como cavar un pozo. La temperatura, la presión y la resistencia de la roca se convirtieron en enemigos implacables. Cada metro ganado era una batalla, y la carrera por perforar más profundo se volvió casi una obsesión. Lo que comenzó como un proyecto científico se transformó en una competencia silenciosa entre superpotencias. Era como la carrera espacial, pero en dirección opuesta. En lugar de mirar hacia las estrellas, los soviéticos miraban hacia el corazón ardiente del planeta. Nadie podía imaginar que esta obsesión los llevaría a un lugar que, según las leyendas, nunca debió ser abierto. El 24 de mayo de 1970 marcó el inicio oficial del SG-3, el pozo superprofundo de Kola. Un pequeño equipo de ingenieros y geólogos soviéticos
se reunió frente a la torre de perforación, rodeada por la tundra vacía y el viento helado. Nadie sabía cuánto tiempo duraría el proyecto ni qué secretos revelarían las profundidades. Lo único seguro era que el objetivo era ambicioso: perforar 15 kilómetros hacia abajo, mucho más que cualquier otra excavación humana. La tecnología utilizada era similar a la empleada en plataformas petroleras, pero modificada para resistir temperaturas y presiones extremas. A medida que perforaban, cada metro era un desafío. Las brocas se desgastaban rápidamente, el calor aumentaba y la roca se volvía más dura de lo que jamás imaginaron. Durante los primeros años, los avances fueron lentos, pero constantes. Los científicos celebraban cada nuevo récord como si fuera un triunfo nacional. Publicaban informes detallados, enviaban noticias a Moscú y alimentaban el orgullo soviético. A mediados de los años 80, después de casi 2 décadas de trabajo, el pozo alcanzó los 12.262 metros de profundidad, convirtiéndose en el agujero más profundo jamás excavado por el hombre. Era un logro monumental. Para ponerlo en perspectiva, si colocáramos el monte Everest dentro del pozo, la cima quedaría aún a más de 1 kilómetro bajo tierra. Pero el proyecto no solo ofrecía logros técnicos. Cada nuevo núcleo de roca extraído contaba la historia de la Tierra. Hallaron rocas de 2.700 millones de años, restos fósiles de vida microscópica a profundidades impensadas y, lo más sorprendente, agua atrapada en las grietas de la roca a más de 10 kilómetros de profundidad. Este hallazgo puso en jaque las teorías sobre la sequedad absoluta de esas capas. Sin embargo, la naturaleza parecía conspirar contra ellos. A esas profundidades, la temperatura era mucho mayor de lo previsto, casi 180 grados centígrados, lo que hacía que las herramientas se deformaran y las paredes del pozo se cerraran sobre sí mismas. El equipo de Kola empezó a notar que, por cada metro ganado, la tierra luchaba por cerrarse. Fue en esos años que comenzaron a circular rumores. Algunos trabajadores hablaban de ruidos extraños que se escuchaban desde el fondo del pozo. Otros aseguraban que las máquinas vibraban como si algo desde abajo estuviera empujando. Oficialmente eran explicaciones técnicas, pero para quienes vivían en ese remoto campamento, el pozo se estaba convirtiendo en algo más que un experimento. Era una presencia, algo vivo. El proyecto continuaría unos años más, hasta que las tensiones económicas de la Unión Soviética y los desafíos técnicos llevaran al inicio de su fin. Lo que los científicos encontraron en Kola fue mucho más que simple roca. Cada metro extraído revelaba una página nueva del libro más antiguo del planeta. Primero, los geólogos confirmaron que las rocas de esas profundidades tenían 2.700 millones de años, testigos silenciosos de un planeta joven, volcánico y caótico. Pero el hallazgo más asombroso llegó cuando encontraron agua en lugares donde la ciencia aseguraba que no podía existir. No era agua superficial filtrada desde arriba, sino agua encerrada a presión en microscópicas grietas de la roca, atrapada allí desde el nacimiento de la corteza terrestre. Era como si la Tierra llorara lágrimas fósiles. Otro descubrimiento que dejó a todos atónitos fue el hallazgo de microfósiles. Restos de vida microscópica, antiguos organismos unicelulares fosilizados, encontrados a más de 6 kilómetros bajo la superficie. Aquello sugería que la vida había existido en el planeta mucho antes de lo que se pensaba, y que incluso había sobrevivido en condiciones extremas de calor y presión. Pero no todo eran celebraciones científicas. A medida que el pozo se hacía más profundo, también lo hacía el ruido. Los instrumentos registraban sonidos procedentes del fondo, vibraciones, crujidos y un extraño zumbido que algunos describían como un murmullo constante. Oficialmente, los científicos decían que eran las rocas partiéndose por la presión, pero en el campamento comenzaron a circular rumores más oscuros. Uno de los ingenieros aseguró haber escuchado, a través de los sensores,
lo que parecía un gemido humano. Otro dijo que en las grabaciones se escuchaban voces, como si la tierra estuviera susurrando. Pronto, la leyenda tomó forma. Decían que habían abierto una puerta al infierno y que lo que se escuchaba allí abajo eran los lamentos de las almas condenadas. Los directores del proyecto nunca confirmaron oficialmente estas historias, pero tampoco lograron detener su propagación. Los medios occidentales se hicieron eco en los años 80 y 90, difundiendo grabaciones supuestamente filtradas de esos gritos del infierno, y la fama del pozo creció hasta convertirse en una leyenda global. Lo que había comenzado como un experimento científico se había transformado en un mito moderno, uno que aún hoy sigue dando escalofríos. Fue a finales de los años 80 cuando la historia del Pozo de Kola dejó de ser un tema exclusivo de geólogos y científicos y pasó a convertirse en una auténtica leyenda urbana. Todo comenzó con un rumor. Los soviéticos habían grabado algo imposible en el fondo del pozo. Supuestamente, al descender micrófonos especiales para registrar los sonidos de las placas tectónicas, los investigadores habrían captado algo que nadie esperaba. Gritos humanos, miles de voces al unísono, chillando en un coro de dolor eterno. El relato se esparció rápidamente en medios occidentales. En 1989, un tabloide finlandés fue el primero en publicar la historia de los gritos del infierno, asegurando que científicos soviéticos habían quedado tan aterrorizados que detuvieron el proyecto. Poco después, la historia apareció en programas de radio y televisión en Estados Unidos, como el popular Coast to Coast AM, donde se llegó a reproducir una grabación que, según afirmaban, era el sonido real del pozo. El audio era perturbador. Chillidos agudos, lamentos, algo que sonaba a fuego crepitando. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a erizar la piel y un frío va a recorrer desde tu cintura hasta tu cabeza. Para quienes lo escuchaban, no quedaban dudas. Habían abierto accidentalmente una puerta al infierno. La historia se viralizó mucho antes de que existiera Internet. Los periódicos la publicaban, las iglesias la usaban como advertencia moral y en las universidades se debatía si podía ser real. Incluso hubo quienes aseguraron que el gobierno soviético había sellado el pozo por miedo a lo que habían liberado. Por supuesto, los científicos involucrados en el proyecto siempre lo negaron. Aseguraban que los ruidos no eran más que el sonido natural de la Tierra y que las supuestas grabaciones eran montajes hechos para ganar notoriedad. Pero como suele ocurrir, la explicación racional nunca tuvo la misma fuerza que la historia sobrenatural. Hasta el día de hoy, el audio de los gritos del infierno sigue circulando en Internet, en videos de YouTube, foros de misterio y redes sociales. Y aunque muchos saben que probablemente es falso, no pueden evitar sentir un escalofrío al escucharlo. Lo cierto es que el mito de los gritos se convirtió en el legado más famoso del Pozo de Kola, eclipsando incluso sus descubrimientos científicos. A comienzos de los años 90, el destino del Pozo de Kola comenzó a desmoronarse. La Unión Soviética estaba en crisis, el dinero escaseaba y mantener un proyecto tan costoso en una región tan remota se volvió insostenible. Pero no fue solo la política lo que selló su destino. La propia Tierra parecía resistirse a seguir siendo perforada. A más de 12 kilómetros de profundidad, las temperaturas alcanzaban casi 200 grados Celsius
el doble de lo que los científicos habían calculado. Las paredes del pozo se cerraban sobre sí mismas, destruyendo instrumentos, atrapando brocas y dificultando cualquier avance. Cada metro adicional era una lucha desesperada contra un planeta que no quería dejarse penetrar. En 1992, los trabajos se detuvieron definitivamente. El campamento fue desmantelado y la torre de perforación desmontada pieza por pieza. Lo que quedó fue un sitio silencioso, con una simple tapa metálica que cubre el agujero más profundo jamás excavado por el ser humano. Hoy, el lugar está prácticamente abandonado. El edificio principal está en ruinas, las paredes oxidadas, las ventanas rotas por el viento ártico. Solo la tapa metálica, oxidada pero intacta, permanece allí, como un tapón sobre un secreto que quizás nunca debió ser destapado. Para los visitantes que llegan hasta ese punto remoto, el silencio es abrumador. No hay señales de vida. Solo el sonido del viento y el crujido del metal bajo sus pies. Algunos aseguran que, si te quedas en silencio el tiempo suficiente, puedes escuchar un eco profundo, un murmullo que sube desde el abismo. Tal vez sea solo la vibración de la tierra, o tal vez, como dicen las leyendas, los lamentos de aquello que fue despertado. El Pozo de Kola es uno de esos casos en los que la realidad y la ficción se entrelazan de manera inseparable. Por un lado está la ciencia, que explica con claridad los hallazgos. Las altas temperaturas eran el resultado natural de la presión y el calor interno de la Tierra. Los ruidos detectados eran vibraciones sísmicas amplificadas por la estructura del pozo. El hallazgo de microfósiles y agua fue un avance revolucionario para la geología. Por otro lado, está el mito, más fuerte que nunca. Para algunos el Pozo de Kola no es solo un experimento abandonado, sino una advertencia. Hay quienes creen que los soviéticos realmente abrieron algo que no deberían, y que el cierre del proyecto fue para evitar una catástrofe mayor. Otros afirman que lo que escucharon no eran simples ruidos geológicos, sino algo que la ciencia no puede explicar. Voces, lamentos, un sonido que hiela la sangre. En foros de internet y canales de misterio, la leyenda sigue viva, alimentada por grabaciones, fotografías del lugar y testimonios de supuestos visitantes. Lo interesante es que incluso hoy, décadas después, el Pozo de Kola sigue despertando la misma mezcla de curiosidad y miedo. Para algunos, es una hazaña científica olvidada. Para otros, es el lugar donde la humanidad estuvo más cerca de tocar algo prohibido. El Pozo de Kola es, en apariencia, solo un agujero en la tierra, un círculo de metal oxidado en medio de la tundra rusa. Pero su historia es mucho más que la de un experimento científico. Es un recordatorio de nuestra obsesión por conocer lo desconocido, de nuestra necesidad de empujar los límites, aun cuando no sabemos qué puede haber al otro lado. En la carrera por descubrir los secretos de la Tierra, los científicos soviéticos perforaron hasta donde nadie había llegado jamás. Y aunque hallaron datos valiosos, también encontraron algo que la ciencia no puede medir: el miedo humano a lo que yace bajo nuestros pies. Tal vez los ruidos que escucharon eran solo la roca partiéndose. Tal vez las grabaciones que circulan en internet son un montaje. Pero el poder de esta historia está en otra parte, en la posibilidad de que, en lo más profundo de la Tierra, haya algo esperando, algo que no está hecho para ser descubierto. Porque en el fondo, el Pozo de Kola no es solo un proyecto abandonado, es un símbolo, la puerta que abrimos, la pregunta que lanzamos al vacío, el eco que nos devolvió algo que todavía no entendemos. Y si algún día alguien decide perforar aún más profundo, quizás volvamos a escuchar ese eco. Y quizás, esta vez, lo que venga desde abajo no se quede allí,
Si te gustó el video, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte los misterios y secretos que nuestro planeta oculta.